¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Grave para Donald Trump, terrible, porque su ex abogado Michael Cohen lo traicionó, lo vendió, lo destrozó. ¿Qué más podemos decir, señores? Hace unos instantes nada más ha concluido la audiencia en el Congreso de Estados Unidos, en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Michael Cohen ha cantado todo, ha involucrado a Donald Trump en varios delitos. Pero no digo más, quiero que escuchen ustedes con sus propios oídos y de boca propia de Michael Cohen, el ex hombre fuerte y ex abogado de Donald Trump. Y luego estamos con el análisis y los comentarios. Donald Trump es un hombre que hizo su campaña a la presidencia para que su marca fuera grande, no para que nuestro país fuera grande. No quería liderar este país, solo quería presentarse y construir su poder y su riqueza. O sea, el señor Trump diría a menudo, esta campaña iba a ser el anuncio comercial y publicitario mayor de la historia política. Nunca pensaba ganar la primaria y nunca pensaba ganar la elección general. La campaña para él era siempre una cuestión de marketing. Presidente Cummings, representante Jordan y miembros de la comisión, gracias por su invitación a venir aquí hoy. Le he pedido a esta comisión que se asegure de que mi familia sea protegida de amenazas presidenciales y que la comisión tenga en cuenta investigaciones abiertas a la hora de formular preguntas. Gracias por su ayuda y por entender esto. Estoy aquí bajo juramento para rectificar el informe, para contestar a las preguntas de la comisión con veracidad y ofrecer al pueblo de Estados Unidos lo que sé del presidente Trump. Entiendo que algunos de ustedes puedan tener dudas y atacarme en cuanto a mi credibilidad. Por ello, he integrado en esta declaración inicial documentos que son innegables y que demuestran que la información que ustedes escucharán es precisa y veraz. Nunca jamás hubiese yo imaginado, cuando acepté en el 2007 un trabajo para trabajar para Donald Trump, que algún día él sería candidato a la presidencia, que él pondría en marcha una campaña basada en el odio y la intolerancia, y que acabaría ganando. Lamento el día que le dije sí al señor Trump. Lamento toda la ayuda y el apoyo que le di durante todo ese tiempo. Estoy avergonzado de mis propios fracasos y acepté públicamente responsabilidad por ello, declarándome culpable en el Distrito del Sur de Nueva York. Estoy avergonzado de mis debilidades y de mi lealtad mal entregada, de las cosas que acabé haciendo para el señor Trump en un esfuerzo de protegerle y promocionarlo. Estoy avergonzado de haber elegido disimular los actos ilícitos del señor Trump en vez de escuchar a mi propia conciencia. Estoy avergonzado porque sé lo que es el señor Trump. Es un racista, es un estafador y es un tramposo. Él era un candidato a la presidencia que sabía que Roger Stone estaba conversando con Julia Assange sobre una divulgación de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. Explicaré todo eso en unos momentos. Le doy a la comisión hoy algunos documentos. Entre otros están una copia de un cheque que el señor Trump escribió de su cuenta bancaria después de haber sido ya declarado presidente para reembolsarme por los sobornos para comprar el silencio que hice para tapar una aventura que tuvo con una actriz de películas maduras, adultas, para evitar que dañara a su campaña. Copias de declaraciones financieras del 2011 al 2013 que él dio a instituciones como, por ejemplo, Deutsche Bank. Una copia de un artículo escrito por el señor Trump de su puño y letra que hablaba de unas apuestas sobre un autorretrato. Él hizo que el licitador antes de tiempo
apostara y luego le devolvió el dinero con las cuentas de su fundación caritativa. Y ahora ese retrato está colgado en uno de sus clubes. Copias de cartas que escribí bajo instrucciones del señor Trump, amenazando sus colegios, universidades y junta universitaria para que no hicieran públicas sus notas o resultados de exámenes. Espero que mi presencia hoy, mi declaración de culpabilidad y mi trabajo con las agencias legales serán pasos hacia la redención y restaurará la fe en mí y ayudará a este país a entender mejor a este presidente. Antes de proseguir, quisiera presentar mis disculpas a cada miembro de esta comisión del Congreso. La última vez que estuve aquí ante el Congreso, protegí al señor Trump. Hoy he venido para decir la verdad sobre el señor Trump. Le mentí al Congreso sobre cuando el señor Trump dejó de negociar sobre el proyecto Trump Tower en Rusia. Dije que habíamos dejado de negociar en enero del 2016. Eso era falso. Nuestras negociaciones siguieron durante meses durante la campaña. El señor Trump no me dijo directamente que mintiera al Congreso. Él no funciona así. En conversaciones que tuvimos durante la campaña, al mismo tiempo estaba yo negociando activamente en Rusia para él y por él. Él me miraba a los ojos y me decía, no hay negocio en Rusia. Y luego mentía al pueblo de Estados Unidos diciendo la misma cosa. A su manera, me estaba diciendo, hay que mentir. Hubo al menos media docena de veces entre las asambleas partidistas de Iowa en enero de 2016 y el final del mes de junio, cuando me dijo, ¿cómo van las cosas en Rusia? Hablando del proyecto de la torre en Moscú. Tienen que saber que los abogados personales del señor Trump revisaron e editaron mi declaración al Congreso sobre los tiempos de las negociaciones de la torre de Moscú antes de hacer mi declaración. Para que quede claro, el señor Trump estaba enterado de las negociaciones y dirigió las negociaciones sobre la torre de Moscú durante la campaña y mintió. Mintió porque realmente nunca pensaba ganar la elección. Y mintió también porque tenía la intención de hacer cientos de millones de dólares sobre el proyecto inmobiliario de Moscú. Y por lo tanto acabé mintiendo también, porque el señor Trump me había dicho claramente, con su comentario personal, que sabíamos que era una falsedad, y con sus mentiras al país, que quería que yo mintiera. Y lo dijo claramente para mí porque sus abogados personales repasaron mis declaraciones antes de que yo hiciera esa declaración al Congreso. En estos 2 años, el presidente me ha llamado rata. La verdad es muy diferente y quiero esperar un poco para presentarme. Me llamo Michael Dean Cohen. Tengo la gran fortuna de llevar 24 años casado y tengo una hija y un hijo que son fabulosos. Cuando me casé, le prometí a mi esposa que la amaría, la respetaría y la protegería. Como mi padre me dijo tantas veces durante mi niñez, tú, mi esposa, y vosotros, mis hijos, sois el aire que yo puedo respirar. Así que a Laura, a Sammy, a Jake, no hay nada que dejaría de hacer con tal de protegeros. Siempre intenté vivir una vida basada en lealtad, amistad, generosidad y compasión. Son cualidades que mis padres inculcaron para nosotros, nuestros hermanos, durante nuestra niñez. Mi padre sobrevivió al Holocausto gracias a la compasión y actos desinteresados de los demás. Muchos le ayudaron, muchos que se pusieron en situación arriesgada para hacer lo correcto, lo que pensaban que era lo correcto. Y por eso mi primer instinto siempre ha sido de ayudar a los que necesitan ayuda. Papá, mamá, lamento haberos fallado.
Como dirían los que me conocen bien, yo soy la persona que llamarían a las 3 de la madrugada si fuera necesario. Recuerdo con orgullo siendo el punto de contacto de emergencia para muchos de los niños de mis amigos cuando crecían esos niños, porque los padres sabían que lo dejaría todo y que me ocuparía de ellos como si fueran mis propios hijos. Sin embargo, el pasado otoño me declaré culpable en un tribunal federal en crímenes por el beneficio de, con las instrucciones de y en coordinación con el personaje número 1. Para que quede claro, el personaje número 1 es el presidente Donald J. Trump. Es muy duro reconocer que me motivó la ambición a veces. Es todavía más difícil admitir que muchas veces ignoré mi conciencia y actué lealmente a un hombre cuando no debería haberlo hecho. Estando aquí hoy, parece increíble que estuve tan fascinado por Donald Trump, hasta el punto de hacer cosas para él y por él que yo sabía que estaban mal. Por ese motivo, he venido aquí para presentar mis disculpas a mi familia, al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. Con esto, les voy a hablar del señor Trump. Llegué a conocerle muy bien, trabajando muy cercanamente a él durante más de 10 años como abogado especial y vicepresidente ejecutivo y también abogado personal cuando fue presidente. Cuando lo conocí al principio, era un empresario de éxito, un gigante de la inmobiliaria y un ídolo. Alrededor de él uno acababa siendo intoxicado. Cuando estaba uno con él se sentía como que estábamos envueltos en algo enorme, cambiando el mundo. Ofrecí la narrativa de Trump durante una década. Ese era mi trabajo, entregando ese mensaje, defendiendo. Monopolizó mi vida. Al principio trabajaba principalmente en cuestiones de asuntos inmobiliarios y otras transacciones inmobiliarias. Después el señor Trump me metió en su vida personal y sus asuntos privados. Con el tiempo vi lo que él era realmente. El señor Trump es un enigma. Él es complicado, al igual que yo lo soy. Es bueno y malo, como todos nosotros. Pero lo malo supera con creces lo bueno. Y desde que ha entrado a la Casa Blanca, se ha convertido en la peor versión de sí mismo. Puede tener amabilidad, pero él no es amable. Puede cometer actos de generosidad, pero él no es generoso. Puede ser leal, pero él fundamentalmente es desleal. Donald Trump es un hombre que hizo su campaña a la presidencia para que su marca fuera grande, no para que nuestro país fuera grande. No quería liderar este país, solo quería presentarse y construir su poder y su riqueza. O sea, el señor Trump diría a menudo, esta campaña iba a ser el anuncio comercial y publicitario mayor de la historia política. Nunca pensaba ganar la primaria y nunca pensaba ganar la elección general. La campaña para él era siempre una cuestión de marketing. Descubrí pronto en mi trabajo con el señor Trump que él me iba a decir, tienes que mentir para que sigamos adelante. Siento vergüenza de decir que cuando era para un dirigente de la inmobiliaria en el sector privado, no era importante. Como presidente, creo que es importante y peligroso. Pero con esto, mentir para el señor Trump era lo normal y nadie alrededor de él lo ponía en duda. Y realmente, hoy tampoco nadie lo cuestiona. Mucha gente me ha preguntado si el señor Trump sabía de los documentos que habían sido robados al Comité Nacional Democráticos, y la respuesta es sí.
Como lo comenté antes, el señor Trump sabía de Roger Stone con antelación sobre la cuestión de la inundación de correos electrónicos por Wikileaks. En julio del 2016, días antes de la convención demócrata, yo estaba en el despacho del señor Trump cuando su secretaria dijo: está el señor Stone en el teléfono. El señor Trump puso el señor Stone en altavoz. El señor Stone le dijo al señor Trump que acababa de recibir una comunicación con Julian Assange por teléfono y que el señor Assange le había dicho al señor Stone que en un par de días habría una inundación de correos electrónicos que dañaría la campaña de Hillary Clinton. El señor Trump dijo: qué bueno sería eso. El señor Trump es un racista. El país ha visto al señor Trump estando con los supremacistas blancos y los intolerantes. Se ha oído como hablaba de países como vertederos. En privado es peor. Una vez me preguntó si podía nombrar un país llevado por una persona negra que no fuera un vertedero. Eso es cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos. Y una vez, conduciendo en una barriada de Chicago, dijo que solo la gente negra podía vivir de esa forma. Y me dijo que la gente negra nunca votaría por él porque eran demasiado tontos. Y, sin embargo, seguí trabajando por y para él. El señor Trump es un tramposo. Como dijo antes, yo le doy a la comisión 3 años de las declaraciones financieras personales del señor Trump, 2011, 2012 y 2013. Él dio esto al Deutsche Bank para investigar sobre un préstamo para comprar los Buffalo Bills y Forbes. Documentos 1A, 1B y 1C de mi testimonio. Era mi experiencia de que el señor Trump infló sus activos cuando le convenía, como por ejemplo para conseguir ser listado entre la gente más rica en la revista Forbes, y redujo sus activos para no tener que pagar impuestos. Aquí están 2 artículos de periódicos que son ejemplos de los actos de inflar y reducir sus activos para, como he dicho, favorecer sus intereses financieros. Documento número 2 de mi declaración. Como he dicho antes, le doy a la comisión un artículo que él escribió y me mandó, que hablaba de una apuesta del retrato del señor Trump. Es el documento número 3A en mi declaración. El señor Trump me ordenó que encontrara un licitador de paja para comprar un retrato de él que estaba siendo puesto en subasta en Art Hamptons. El objetivo era para conseguir que este retrato, que iba a ser el último en ser puesto a subasta, sería uno para el precio más alto de toda la tarde. La persona compró este retrato por $60,000. El señor Trump le pidió a la Fundación Trump, que tiene que ser una organización caritativa, de pagar de vuelta a ese apostador falso, quedándose con ese retrato para sí mismo. Vean el documento 3B de mi declaración. Y no sería una sorpresa seguramente que una de mis responsabilidades mayores era de llamar a empresarios bajo instrucciones del señor Trump. Muchos eran pequeñas empresas y tenían derecho a recibir pagos, pero tenía que decirles: no va a llegar ningún pago. Cuando le dijo al señor Trump que había conseguido hacer lo que me había pedido, se puso muy feliz. Y yo, sin embargo, seguí trabajando para él. El señor Trump es un estafador. Me pidió que pagara una actriz porno con la que tuvo un asunto y mentir a su esposa, y lo hice. Mintiendo a la primera dama es una de mis principales
lamentaciones. Yo la respeto mucho, es amable, es una buena persona. La respeto mucho y no se merece esto. Le doy a la comisión hoy una copia de la transferencia bancaria de $130,000 al abogado de la señora Clifford durante los últimos días de la campaña presidencial, y eso lo pidió la señorita Clifford para mantenerse en silencio sobre su aventura con el señor Trump. Es el documento número 4 de mi declaración. El señor Trump me dijo que utilizará mis fondos personales de una línea de crédito de hipoteca inmobiliaria para evitar que fuera conectado dinero con él y que tuviese posible impacto negativo con su campaña. También lo hice sin pensar si era correcto o no, e incluso sin pensar si era lo que había que hacer o no, y cómo me iba a impactar a mí, a mi familia o al público en general. Voy a ir a la cárcel en parte por mi decisión de ayudar al señor Trump a esconder ese pago al pueblo de Estados Unidos antes de que lo votaran unos días más tarde. Como documento número 5 de mi declaración, estoy dando una copia de un cheque por $35,000 que el presidente Trump firmó personalmente de su cuenta bancaria personal el 1 de agosto del 2017, cuando ya era presidente de los Estados Unidos. Después de ese amaño, que era la base de mi declaración de culpabilidad para devolverme el dinero a mí, la palabra utilizado por el abogado de televisión del señor Trump por el dinero ilegal para soborno que pagué por él. Este cheque de $35,000 era uno de los 11 cheques que se pagaron a lo largo del año, mientras él era presidente. Otros cheques para devolverme dinero por ese soborno fueron firmados por Donald Trump Jr. Vean ustedes el documento 5B. El presidente de los Estados Unidos, por lo tanto, escribió un cheque personal por el pago de dinero como soborno, y era un engaño criminal para violar las leyes de campaña y de financiación de campañas. Puede encontrar esto en las declaraciones en el distrito de Estados Unidos del sur de Nueva York. Vean esto. En febrero del 2017, un mes después de haber sido presentado como presidente, yo estoy visitándolo en el despacho oval y es realmente increíble. Está mostrándome la sala y mostrándome distintas pinturas y me dice: no te preocupes, Michael, tus cheques de enero y febrero ya están llegando. Se mandaron por FedEx desde Nueva York y tarda en pasar por el sistema de la Casa Blanca. Como prometido, me llegó el primer cheque por la devolución en un montante de $70,000, poco tiempo después. Cuando digo estafador, hablo de un hombre que se declara como alguien brillante, pero me dijo que amenazara a sus colegios, sus universidades y la Junta de Universidad para que nunca hicieran públicas sus notas o resultados de exámenes. Como lo dije, estoy dándole a la comisión hoy copias de una carta que mandé bajo instrucciones del señor Trump, amenazando a esas escuelas con acciones civiles y penales si las notas o resultados de exámenes del señor Trump fueran hechos públicas sin su permiso. Aquí está el documento número 6. No se quedó la cosa ahí, ya que el señor Trump en el 2011 había criticado al presidente Obama por no hacer públicas sus notas. Como se puede ver en el documento número 7, el señor Trump declaró que él muestre sus notas después de haber llamado al señor Obama un estudiante nefasto. La triste realidad es que nunca escuché al señor Trump decir algo que me hiciera pensar que quiere este país o quiere mejorar este país. En realidad ha hecho lo contrario. Hablándome en el 2008 que él estaba reduciendo de mitad el sueldo y salario de los empleados, entre los cuales el mío, me mostró lo que era una devolución por Hacienda de $10 millones y me dijo que no
entendía lo tonto que era el gobierno para darle a alguien como él tanto dinero en devolución. Durante su campaña, el señor Trump dijo que no pensaba que el veterano del Vietnam y prisionero de guerra, senador John McCain, como un héroe, porque él no quiere a gente que ha sido capturada. Al mismo tiempo, el señor Trump me encargó llevar a cabo la gestión de la prensa negativa alrededor de su no reclutamiento para ir a la guerra de Vietnam. El señor Trump dijo que era por un espolón en los pies, pero cuando le pedí un informe médico me dijo que no había y que no había habido nunca cirugía. Me dijo que no contestara preguntas sobre esto a los reporteros y periodistas, pero simplemente decir que había sido exento. Terminó con la conversación diciendo: ¿tú crees que soy tonto? No voy a ir a Vietnam. Me pareció curioso, señor presidente, que ahora está en Vietnam y sin embargo seguir trabajando por y para él. Las preguntas se han hecho sobre si sé de que hay prueba directa de que el señor Trump por su campaña cometió un delito de colusión con Rusia. No. Y quiero ser claro, pero sí tengo mis dudas. Alguna vez en el verano del 2017 leí en la prensa que había habido una reunión en la Torre Trump en junio del 2016 con Don Jr. y otros miembros de la campaña con los rusos, incluyendo un representante del gobierno ruso, y un correo electrónico preparando la reunión con el tema problema para Hillary Clinton. Me di cuenta de algo. Estaba en la habitación con el señor Trump en junio del 2016 cuando pasó algo curioso. Don Trump Jr. llegó a la sala y se puso detrás del despacho de su padre. Y eso era bastante inhabitual. La gente no se ponía detrás del despacho del señor Trump para hablar con él. Y recuerdo que se puso a hablarle en tono bajo a su oído, pero sí pude escuchar lo que decían. Y decía: la reunión ya está preparada. Y el señor Trump dijo: muy bien, tenme al tanto. Lo que, pensándolo en retrospecto, pensando en esa conversación entre Don Jr. y su padre, era que primero que el señor Trump me había dicho muy a menudo y a otros que su hijo Don Jr. tenía el sentido común peor de cualquier otra persona en el mundo, y que también Don Jr. nunca prepararía ninguna reunión de relevancia solo, y ciertamente no sin el consentimiento de su padre. También sabía que no pasaba nada en el mundo de Trump, especialmente en relación con la campaña, sin que el señor Trump supiera de ello y lo aprobara. Así que llegué a la conclusión de que Don Jr. hablaba de esa reunión del 2016 en la Torre Trump sobre problemas y suciedad para Hillary con representantes rusos cuando fue detrás del despacho de su padre aquel día, y que el señor Trump sabía que esta era la reunión de la que hablaba Don Jr. cuando dijo: qué bien, tenme al tanto. A lo largo del último año me he metido a hacer reflexión espiritual, y ahora veo que mi ambición y la intoxicación del poder de Trump tenía mucho que ver con las decisiones equivocadas que hice. A usted, presidente Cummings, representante Jordan, otros miembros de la comisión y miembros de la Cámara y del Senado, pido perdón por mis mentiras y por mentir al Congreso y a la nación. Pido perdón por disimularles activamente la verdad sobre el señor Trump cuando más era necesario saber esa verdad. Para los que han cuestionado mis motivos por estar aquí presente, lo entiendo. He mentido, pero no soy un mentiroso. He hecho cosas malas, pero no soy una mala persona. He arreglado cosas, pero ya no soy su amañador, señor Trump. Y voy a ir a la cárcel y he puesto en peligro la seguridad que he procurado construir para mi familia. Mi testimonio no disminuye el dolor que he causado a mi familia y a mis amigos. Nada puede reparar esto. Y nunca he pedido
ni aceptaría un perdón del presidente Trump. Y al estar aquí, hoy aquí, he causado a mi familia ser objetivos de ataques personales del presidente y de su abogado, intentando intimidarme y desanimarme de venir ante este panel. El señor Trump me llamó rata por haber aceptado decir la verdad, un poco como haría un camorrista cuando uno de sus hombres decidía cooperar con el gobierno. Como muestra el documento número 8, le he dado a la comisión copias de tweets que el señor Trump puso atacándome a mí y a mi familia, y solo alguien ignorando intencionalmente eso no se daría cuenta de lo que es animarle a alguien de hacerle daño a mí y a mi familia. Nunca me imaginé que él se metería en ataques falsos, viciosos a mi familia y animar a su abogado televisivo a hacer lo mismo. Espero que esta comisión y todos los miembros del Congreso en ambos lados digan claramente: como nación no debemos tolerar intentos de intimidar testigos antes de venir al Congreso y atacar familias, y eso es inaceptable. Especialmente quiero darle las gracias a la presidenta Pelosi por sus declaraciones en el documento número 9 para proteger esta institución y protegerme a mí, y al presidente de la Cámara sobre la inteligencia, Adam Schiff, y el presidente Cummings por defender esta institución y mi familia contra los ataques llevados por el señor Trump, y también a muchos republicanos que han puesto en evidencia al presidente. No soy un hombre perfecto. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso y tendré que aceptar las consecuencias de mis acciones para el resto de mi vida. Pero hoy yo decido del ejemplo que pongo para mis hijos y cómo intento cambiar la forma en la que la historia me recordará. Puede que no consiga cambiar el pasado, pero puedo hacer lo correcto con el pueblo de Estados Unidos aquí hoy. Gracias por su atención y contestaré a las preguntas que la comisión tenga para mí. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo. Sin duda son elementos que podrían llevar definitivamente a Donald Trump hacia un juicio político de destitución. No hace falta mayores explicaciones. Sin duda, de aquí para adelante otra será la imagen del presidente. Veremos cómo influye toda esta testificación que ha hecho Michael Cohen en el seno mismo de la Cámara de Representantes. Pero a ver, mientras tanto, ustedes déjenme sus puntos de vista, sus comentarios, y yo estaré pendiente qué repercusiones, qué análisis, qué perspectivas hay de aquí para adelante con este delicado tema. Y también tendrán qué reacciones tiene Donald Trump, quien a propósito se encuentra en Vietnam en un encuentro con Kim Jong-un, y seguramente va a haber muchos anuncios. Se dice que incluso Donald Trump habría organizado todo este encuentro para opacar esta audiencia pública de Michael Cohen. Todo se puede decir, amigos, pero a ver, ¿qué dicen ustedes?